Bien, hoy nos metemos de lleno en un texto que es, como poco, singular. Vaya. Tenemos sobre la mesa extractos de El libro del Sol, de Antonio Subirats, una obra que no busca corregir un par de ideas, No. sino que directamente coge un mazo y se propone derribar algunos de los pilares de la ciencia y la historia tal y como las conocemos. Y la misión de hoy es explorar precisamente eso, las ideas más provocadoras de esta fuente. El autor no se anda con chiquitas. Para nada. Argumenta que teorías que damos por sentadas, como el Big Bang o la rotación de la Tierra, se basan en premisas imposibles. Y lo más interesante, creo yo, es que sostiene que existen pruebas sencillas al alcance de cualquiera que lo demuestran. Exacto. Y vamos a empezar por la que él considera la prueba definitiva, lo que llama el interruptor general. Ajá. Una idea, un experimento que, según él, es capaz de apagar por completo la teoría de una Tierra esférica que gira sobre su eje. Lo que resulta fascinante aquí es el método que utiliza. No entra en debates matemáticos complejos, sino que parte de un principio casi filosófico. ¿Cuál? Que si la premisa de una teoría es imposible, la teoría entera es incorrecta desde su nacimiento. Critica a la astrofísica moderna por, según él, haberse convertido en una fábrica de modelos abstractos, Ya. indemostrables en un ordenador, y por abandonar el principio de falsabilidad, que es esencial para que algo sea considerado ciencia. La falsabilidad, esa idea de que una teoría tiene que poder ser refutada. Si no se puede demostrar que es falsa, entonces no es ciencia, es dogma. Precisamente, y es en esa búsqueda de una prueba falsable, de algo real y tangible, donde introduce su primer gran argumento, que es casi un desafío. El giroscopio. El giroscopio. De acuerdo, vamos a desgranar esto porque es el punto de partida de todo lo demás. Vale. El texto afirma que un giroscopio, una vez se pone en marcha y alcanza lo que llama rigidez en el espacio, mantiene su eje de inclinación fijo, Eso es. sin importar cómo se mueva lo que tiene alrededor. Es como una brújula que en lugar de apuntar al norte, apunta a un punto fijo en el espacio. Exacto. Y a partir de ahí propone una prueba muy concreta. Si la Tierra realmente girase 15 grados por hora, como se nos dice, Sí. un giroscopio que estuviera, por ejemplo, en Quito, justo en el Ecuador, y con su eje apuntando al este, debería mostrar un cambio de inclinación evidente. Claro. En 6 horas, la Tierra habría girado 90 grados debajo de él. El giroscopio seguiría apuntando al mismo punto del espacio, pero para nosotros, aquí en el suelo, parecería que se ha inclinado 90 grados, hacia arriba. Hacia arriba. Este fenómeno tiene un nombre. Deriva aparente. Y aquí es donde suelta la primera bomba. El autor afirma de forma categórica que eso no ocurre. Directamente. Sostiene que los giroscopios modernos, de altísima precisión, los que se usan en sistemas de navegación de aviones o submarinos, no registran esa deriva de 15 grados por hora. Ya. Y su conclusión es un jaque mate lógico. Si la deriva esperada no existe, la premisa de la rotación es falsa. La Tierra no se mueve. Es el interruptor. Es el interruptor que apaga la teoría. Es una afirmación, ¿eh? De una audacia tremenda. Tremenda. Ahora bien, es importante señalar que la ciencia convencional explica esto de otra manera. Claro, me imagino. Argumentaría que los giroscopios de navegación modernos no son meros trompos. Son sistemas complejos que están corregidos electrónicamente o que funcionan con principios como el efecto Sagnac en los giroscopios láser, que precisamente dependen de la rotación terrestre para funcionar. O sea que la ciencia oficial diría que los giroscopios modernos sí detectan el movimiento, pero que están diseñados para compensarlo o usarlo. Exacto. Pero Subirats desestima estas explicaciones. Para él, son parches, correcciones sobre correcciones para intentar salvar una teoría que, según su análisis, nació rota. Entiendo. Y para reforzar su punto, se remonta al origen de todo esto. El famoso experimento de Léon Foucault en 1852. Foucault, el del péndulo, también usó un giroscopio, ¿no? Sí, y afirmó haber demostrado la rotación de la Tierra con él. Pero Subirats es muy crítico. El texto señala que, según los propios informes, el giroscopio de Foucault apenas funcionaba durante 8 o 10 minutos antes de pararse. Muy poco tiempo. Un tiempo muy corto para mantener la rigidez en el espacio necesaria y observar una deriva significativa. Además, recalca que el experimento nunca fue replicado públicamente ni verificado por pares en su momento. Entonces el autor plantea que el experimento original es, como mínimo, dudoso.
Plantea dos posibilidades. O el instrumento tenía algún defecto de fabricación que provocaba ese movimiento, falseando el resultado, Vale. o Foucault, presionado para confirmar su teoría del péndulo, simplemente se inventó los datos. Vaya. Y aquí introduce un dato curioso que añade una capa de ironía a todo el asunto. A ver. Foucault, además de físico, fue un pionero de la fotografía microscópica. Cierto. Y resulta que la supuesta deriva de su giroscopio se observaba precisamente a través de un microscopio. No puede ser. El autor se pregunta, con bastante sorna, por qué alguien que dominaba una técnica tan novedosa no la usó para documentar fotográficamente un descubrimiento que iba a cambiar el mundo. Y no hay nada. No existe ni una sola placa fotográfica de la prueba. De acuerdo. La primera pieza del dominó que el autor intenta tumbar es la rotación de la Tierra. Pero si esa pieza cae, la siguiente, lógicamente, es la forma en que dibujamos el mundo. Claro, Un planeta estático no puede tener la misma geografía que una esfera giratoria. ¿Cómo aborda el autor el tema de los mapas? pues con otra afirmación igual de contundente. Argumenta que tanto los globos terráqueos como los mapas planos más comunes, como el de Mercator o el azimutal, están fundamentalmente equivocados. Vale. Y la razón es que parten de una concepción errónea del Sol y sobre todo de la disposición de los continentes. La gran afirmación que hace es que las distancias en el hemisferio sur son muchísimo mayores de lo que se nos dice. Mucho mayores como de grandes. Hablamos de que continentes como África, Sudamérica y Australia estarían muchísimo más separados entre sí y de la Antártida de lo que muestran los mapas oficiales. Ya. Y para demostrarlo recurre a un análisis muy original de la historia de la navegación. Y aquí es donde entra la famosa analogía del elefante y el guepardo que menciona el texto. Exactamente. Pide que comparemos dos tipos de barcos. Por un lado, tenemos un viejo carguero a vela de 1885, el famoso Cutty Sark. Sería el elefante. El elefante. Pesado, diseñado para llevar carga, pero potente. Por otro, tenemos yates de carreras modernos, de fibra de carbono, ultraligeros. Los guepardos. Los guepardos, como el Aye Parusa o el Catarsis II, diseñados para la máxima velocidad. Vale, un elefante y varios guepardos. La lógica dice que los guepardos corren infinitamente más rápido. Esa es la lógica. Pero el autor se sumerge en los datos, coge los récords de velocidad de circunnavegación de la Antártida de estos barcos, coge las distancias oficiales del globo terráqueo Y calcula. y calcula las velocidades medias. El resultado, según sus cálculos, es absurdo. El Cutty Sark, el elefante de 1885, resulta ser casi el doble de rápido que los yates de carreras modernos. Perdón. ¿Que los guepardos? Un momento, eso es contraintuitivo, por decirlo suavemente. Antes de saltar a la conclusión de que todos los mapas del mundo están mal, ¿explora el autor otras posibilidades? Sí, claro. ¿Podrían las condiciones meteorológicas, las corrientes, explicar una diferencia tan brutal? Lo menciona, sí. De hecho, esa es la explicación estándar. Se podría argumentar que el Cutty Sark tuvo una racha de vientos increíblemente favorables. Ya. O que las rutas no son perfectamente comparables. Pero Subirats contraargumenta analizando los registros de viento de la época y las tecnologías de ambos barcos. Sostiene que incluso en las mejores condiciones posibles para el Cutty Sark y las peores para los yates, la velocidad del viejo carguero sigue siendo matemáticamente imposible Imposible. en un mapa esférico. Un pesado barco de carga no puede superar a un yate diseñado para la velocidad que navega con vientos más fuertes y constantes. Entonces, ¿cuál es su solución a esta paradoja? Su solución es cambiar la variable de la distancia. Si se recalculan las velocidades de esos mismos viajes usando las distancias mucho mayores de un mapa alternativo que él propone, Uno donde el sur es enorme. exacto, donde el hemisferio sur es inmenso, de repente todo encaja. Las velocidades se vuelven lógicas y coherentes. Ajá. Los yates modernos alcanzan las velocidades increíblemente rápidas para las que fueron diseñados y el Cutty Sark navega a una velocidad muy respetable, pero razonable para su época. Claro. Para el autor esto es una prueba irrefutable. La única forma de que los datos de navegación tengan sentido es que los océanos del sur sean mucho más grandes de lo que cualquier mapa oficial nos muestra. Es su forma de usar la lógica y los datos históricos para redibujar el mundo. Exacto. Vale, tenemos una Tierra que no se mueve y que es mucho más extensa en el sur de lo que pensamos. Esto nos lleva a otra pregunta fundamental. Si todo eso es así,
¿qué pasa con el Sol? Aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante y entramos en un terreno más abstracto. Venga. Propone algo radicalmente distinto. El Sol es una luminosidad holoprismática. De acuerdo. Luminosidad holoprismática suena increíblemente denso. A ver si lo pillo. Es como decir que el Sol no es una bombilla en el centro de la habitación, sino más bien como el reflejo de esa bombilla en una bola de cristal que cada uno de nosotros lleva consigo. Es una muy buena analogía. La idea del autor es que el Sol no está ahí, en un punto fijo, sino que se manifiesta aquí, para cada observador. Como un arco iris. Como un arco iris. No puedes ir a tocar un arco iris porque su existencia depende de tu posición relativa a la luz y a las gotas de lluvia. Subirats propone que el Sol es un fenómeno óptico a gran escala, no un objeto físico distante. ¿Y ofrece alguna prueba tangible para apoyar una idea tan extraña? Ofrece dos observaciones muy sencillas. La primera tiene que ver con las sombras. Vale. Pide que se coloquen varios postes verticales perfectamente paralelos en un suelo plano y se midan sus sombras. Si el Sol fuera una fuente de luz muy lejana, sus rayos llegarían prácticamente paralelos a la Tierra. ¿Y las sombras serían paralelas? Claro, las sombras de los postes también deberían ser paralelas entre sí, pero según él, si se hace la medición con precisión, se observa que las sombras divergen, se abren en abanico. Y la segunda prueba se puede hacer en casa. Exacto. Pide que se observe la luz del Sol pasando a través de las lamas de una persiana veneciana. Veremos que los haces de luz también divergen enormemente en una distancia muy corta. Es verdad. Un espacio de unos pocos milímetros entre las lamas puede proyectar un haz de luz de varios centímetros de ancho a solo unos metros. Para él, estas dos observaciones demuestran que la fuente de luz es local, cercana. Y se comporta de una forma muy distinta como nos la describen. Exacto. Entonces, si el Sol no es un objeto, ¿qué es? Lo describe como un nexo, un punto focal de energía que se forma en una matriz invisible, una especie de red etérea que lo impregna todo. Su posición es subjetiva. O sea, no hay el Sol, sino un Sol que se manifiesta para cada observador. Es una idea que choca frontalmente con todo lo que hemos aprendido. Desde luego. Y si la física fundamental es tan distinta, la cosmología y la historia también tienen que serlo. Si no hay un universo heliocéntrico, ¿qué hay? Pues el libro propone que no hay un único universo, sino varias charcas o reinos, cada uno con su propio sol y su propio cielo. Charcas. Charcas. Y la historia de nuestro mundo, según este texto, es una serie de cataclismos cíclicos. Estos ocurren cuando el sol de una charca crece demasiado y termina absorbiendo el de otra. En un evento que llama la colisión de los soles. Una colisión de soles. Y esto ha pasado antes. Argumenta que la última gran colisión provocó una inundación global seguida de una edad de hielo. Eventos que, curiosamente, los mitos y leyendas de casi todas las culturas del mundo recuerdan. El diluvio universal, el Ragnarok. Exacto. Y es en este punto donde conecta su cosmología con las civilizaciones antiguas. Claro, los mayas, Tiahuanaco. Dice que sus constructores no eran de nuestra charca. Eran visitantes avanzados de otro reino que llegaron aquí después del cataclismo para estudiar el nuevo cielo y determinar cuándo era seguro volver a su hogar. O sea que, según este libro, los mayas o los constructores de Tiahuanaco no desaparecieron, sino que simplemente se subieron a su nave y dijeron, bueno, el cielo ya está estable, vámonos a casa. Exactamente. Para él no es una idea más extraña que nuestro propio concepto de viajar a Marte. Si aceptas la premisa de los múltiples reinos, la visita de seres de otro mundo es la explicación más sencilla para ciertas anomalías arqueológicas. Como su precisión astronómica o que dejaran cosas a medio construir. Justo. Y también menciona una supuesta evidencia física en esas ruinas. ¿Ah, sí? Sí, apunta a detalles como los enormes escalones de las pirámides de Teotihuacán, que son notablemente altos e incómodos, casi imprácticos para un ser humano de talla media. Para gente más alta. Sugiere que estaban hechos a la medida de estos visitantes, que eran de mayor estatura. Gigantes, como en los mitos. Y renacimiento es lo que el autor describe como el ciclo eterno, simbolizado por el Uroboros, la serpiente que se muerde la cola. Entiendo. El crecimiento de una charca conduce a un colapso que, a su vez, inicia un nuevo ciclo.
Los gigantes de los mitos eran, para Subirats, los habitantes de ciclos anteriores, cuando los cielos y los soles eran más grandes y permitían una vida a mayor escala. Es increíble. Hemos empezado con un giroscopio que supuestamente no se mueve y hemos terminado en una cosmología de soles en colisión, yates de carreras más lentos que barcos del siglo XIX. Y civilizaciones antiguas que eran visitantes de otro mundo. Exacto. El texto de Subirats nos obliga, como mínimo, a cuestionar los cimientos de lo que damos por sentado. Para terminar, el autor introduce un concepto final que intenta atar todo esto. Habla de los fantasmas de la mente. ¿Fantasmas? Se refiere a las ideas preconcebidas y los hábitos de pensamiento que nos impiden ver la realidad, incluso cuando la tenemos delante. Menciona estudios de psicología famosos como el del gorila invisible. Ah, sí, el experimento en el que se le pide a la gente que cuente los pases de un equipo de baloncesto en un vídeo, y la mayoría no se da cuenta de que una persona disfrazada de gorila cruza la escena tranquilamente. Ese mismo es un ejemplo perfecto de lo que se llama ceguera por inatención. Claro. Estamos tan concentrados en buscar lo que esperamos encontrar que somos ciegos a lo inesperado, por muy obvio que sea. El autor sugiere que vivimos en un estado permanente de ceguera por inatención respecto a la verdadera naturaleza del mundo. Y eso nos deja con una pregunta final que va mucho más allá de si la Tierra es plana, esférica o cualquier otra cosa. Efectivamente, si nuestras mentes pueden filtrar la realidad de una forma tan eficaz para que se ajuste a nuestras creencias, como sugiere la fuente, Sí. ¿cómo podemos estar realmente seguros de la veracidad de lo que damos por sentado? ¿Cuántos gorilas invisibles dejamos de ver cada día en nuestra propia concepción del mundo simplemente porque no esperamos que estén ahí?